Creo que la mejor manera en la que podemos expresar nuestra gratitud a Dios por su gran amor es a través de nuestra canción. El Rey poderoso, el santo y glorioso es nuestro Dios. Queremos tu gloria fluyendo. Cantaremos que venció a la muerte, vive para siempre. Jesús, mi Señor, amor perfecto y puro, nos mostraste en la cruz. Hoy mi voz levantaré, los muros veré caer. Hola mis hermanos, es un placer nuevamente y un gusto estar aquí con ustedes, leyendo, compartiendo lo que es la Escritura, la enseñanza de parte de Dios, la guía a nuestra vida. Reciban un fuerte abrazo, un saludo fraternal de hermanos en el amor de Cristo. Yo quisiera que antes que empezáramos a abrir la Biblia y empezáramos a comprender la palabra de Dios, lo que quiere Dios para nuestra vida, yo te invito a que pongamos todo esto en las manos del Señor y que Él dirija en esta hora, estos momentos que vamos a leer, a escudriñar su palabra, y que el Espíritu Santo llegue a tu vida y a mi vida y haga en nuestro corazón lo que tiene que hacer. Damos gracias, bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por estos bellos momentos, mi Dios, que queremos abrir tu palabra para que tú nos enseñes y por medio de ella, Señor, lleguemos a ser, Señor, como dice la Escritura en 2 Timoteo 3, 16 y 17, lleguemos a ser hombres perfectos para toda buena obra, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, guárdales, bendíceles. Si hay necesidades, suple sus necesidades, mi Dios. Si alguno está enfermo, Señor, a través de tu palabra, Señor, es sanado en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que nada interrumpa, Señor, en estos momentos a tu palabra, Señor, en estos momentos, Padre, que hemos de transmitir, Señor, a cada hogar esta palabra. Pongo todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, así como se ve en las pantallas, dice el propósito de Dios en mi vida. Este es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Por qué el tema del propósito de Dios en mi vida? Porque ya se ha perdido el enfoque de lo que Dios quiere que nosotros seamos o para qué nos ha formado. Toda la vida tiene un propósito de ser. Y hoy vamos a ver nuestro propósito. ¿Para qué Dios nos hizo? ¿Para qué estamos aquí en esta vida? Gente que perdió el enfoque, gente que ha perdido el propósito de lo que creó Dios. En el libro de Romanos, en su capítulo 12, yo quiero leer varios versículos de este capítulo 12 de Romanos. Desde el 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que es de nuestra vida. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno cual está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y sigue diciendo la palabra, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Sí vamos comprendiendo? Somos un cuerpo y nos constituimos de muchos miembros de este cuerpo.
y no todos tenemos la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servir, en servir, o el de enseñar, a la enseñanza. Estamos viendo que no todos los miembros tienen la misma función. El que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferidos los unos a los otros. Dicen, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo, dice la palabra de Dios, para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Entonces, cada miembro del cuerpo tiene una función. Y aquí ya vimos una lista de la gente que tiene función. No podemos tener todos una misma función, porque ¿dónde quedaría el pie? ¿Dónde quedaría la mano? Si todos tuviéramos nada más una misma función. Y yo me quiero ir hasta el comienzo de la Biblia en Génesis, donde el Señor forma a Adán de ese polvo, de la tierra, y lo hace un ser viviente. Dios no hace cosas por hacer cosas. Dios hace las cosas con un propósito. Y Dios hizo a Adán con un propósito. De que Adán estuviera en la intimidad con Dios, que Dios fuera su respirar, que Dios fuera su luz. Y luego hace a Eva con un propósito, para que el hombre no estuviera solo, para que el hombre tuviera una ayuda. Y así Dios hace las cosas con propósito. Y este propósito de Dios también era que Adán cuidara ese lugar o ese huerto donde lo había puesto Dios. Así Dios había puesto a Adán. Y después le dice, le da una orden de que se fructifiquen, se multipliquen, que sojuzguen la tierra. Y también le dice, y tú vas a labrar la tierra. Y ese era el propósito también de Adán, cuidar ese lugar donde Dios lo puso. Mucha gente dice, es que si Adán no hubiera pecado, el hombre no hubiera trabajado. No, ya Dios ya estaba especificando que Adán tenía que trabajar la tierra. Y en ese lugar también iban a tener sus hijos. Y sus hijos iban a tener sus hijos. Y así va a ser la descendencia de Adán, toda cercana a Dios. Todos felices, todos contentos, no había muerte, no había enfermedad, porque no era el propósito de Dios eso. El propósito de Dios era que todos estuvieran en ese lugar en armonía, con amor, porque todo lo llenaba Dios. Pero a través de la desobediencia del hombre se pierde el propósito de Dios. Y no porque Dios haya dispuesto esto, sino porque el hombre tenía libre albedrío. Y entonces toma sus propias decisiones. Ahí en el capítulo 2 de Génesis, en su versículo 15, nos dice que ese era el propósito de Adán, que iba a labrar la tierra. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase, para que trabajara en ese lugar y lo cuidara. Ese era el propósito de Dios para la vida de Adán también. Pero Adán tomó sus propias iniciativas, haciéndole caso a Eva, y entonces incurriendo en pecado, se fue hacia abajo, se fue en decadencia. ¿Por qué? Porque no hizo el propósito de Dios para lo que Dios lo había puesto en ese huerto, sino que ahora hizo su propósito de él.
La desobediencia trae la consecuencia del pecado, y el pecado, así lo dice la palabra, muerte. Y perdió el propósito de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú y yo hemos nacido con un propósito. Que no solamente es nacer, crecer, casarte, tener familia y morir. No, hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y es necesario que nosotros en oración le digamos al Señor: Señor, ¿qué propósito tienes hasta aquí para mi vida? Porque yo creo que voy en el camino correcto, pero a veces no es así. No es así. A veces venimos a la congre y levantamos nuestras manos en alabanza y nos sentamos a ver la palabra y creemos que todo esto ya es un propósito. Es parte, pero no es el complemento de lo que quiere Dios para nuestras vidas. Yo tengo unos ejemplos muy prácticos con los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón fueron 4, pero 2 de ellos no estaban caminando en el mismo propósito, en el mismo objetivo que sus demás hermanos y su padre Aarón. No caminaban con ese propósito. Ya Dios ya los había ungido. En el capítulo 8 los prepara. En el capítulo 9 de Levítico ellos empiezan a ministrar, y en el capítulo 10 ya perdieron el objetivo. 2 de los hijos de Aarón. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? Que a veces así pasa en la vida de nuestros días. Se pierde la visión, se pierde el objetivo, ya no se camina por donde se debía de caminar. Yo como padre, yo creo que mis hijos están caminando por donde yo estoy caminando. Y al final de cuentas, ellos murieron. Dice la palabra que ofrecieron un incienso donde el Dios no les mandó. Y entonces salió un fuego y los consumió. Murieron. Porque para presentarse delante de Dios era necesario estar en santidad. Y ellos habían perdido esa visión. Dios ya los había ungido desde el capítulo 8 de Levítico, ya los había ungido para ministrar en su casa. En el 9 empiezan a agarrar las ofrendas y ministrar, pero ya en el 10 se encuentra que estos 2 hermanos no estaban haciendo lo correcto. Y su padre creía que estaban haciendo lo correcto, que veían cómo lo hacían ellos, entonces los hijos también lo tienen que hacer por inercia. Entonces ahí tenemos que tener nosotros cuidado de no confiarnos de que ya nuestros hijos saben lo que es bueno y lo que es malo. Y Aarón pensaba que sus hijos seguían con la misma unción, como los ungieron en el capítulo 8 de Levítico. Y fueron grandes consecuencias, murieron. Y además el Señor le dijo: no hagan duelo por ellos. No hagan duelo. Y entonces se tiene que tener ese cuidado. ¿Cómo vamos caminando? Si caminamos rápido, si caminamos despacio, si caminamos con cuidado en las cosas del Señor, o lo hacemos como Eliab y Abinadab. Alá y se va, que acabo que es para Dios, y se queda todo esto así. Pero no, para Dios es lo mejor, porque Dios nos dio lo mejor, que fue a su Hijo amado Jesucristo. Él nos dio lo mejor, y por eso Él pide lo mejor de nosotros. Él pide lo mejor. Y entonces el propósito de Dios ya no se llevó a cabo en estos 2 hombres. Y no es porque Dios lo haya permitido, simplemente porque uno toma sus propias decisiones. El libre albedrío con el que el Señor los capacitó. Entonces yo sé que si busco lo bueno, yo sé que si busco lo malo, como Deuteronomio 28 por ahí así dice ¿dónde está la obediencia? Y la obediencia trae bendición, y más adelante dice y consecuencias de la desobediencia. Eso es lo que dice el Señor.
Entonces el Señor ya nos está poniendo, mira, si obedeces, mira, aquí está la bendición. Pero la consecuencia de la desobediencia es esta y esta y esta y esta y esta. Y muchos hombres de Dios se desobedeció de todo eso, se desatendieron de la obediencia y cayeron en desobediencia, por lo cual no se llevó el propósito de su vida hasta donde Dios quería. Esos fueron los hijos de Aarón. Los hijos de Elí, por lo consiguiente. El Señor ya le había dicho a Elí que después de él, su generación iba a seguir ministrando en ese lugar. Iba a seguir ministrando. Pero los hijos de Elí, dice la palabra de Dios, que menospreciaban las ofrendas que traía el pueblo a la casa del Señor. Y aún dormían, dice, con las mujeres que velaban el templo. Caramba, Elí era el líder espiritual de Israel. Por lo consiguiente, su generación tenía que seguir ministrando después de que Elí hubiera muerto. Pero dijo el Señor, yo dije tal cosa, pero no la voy a hacer. No la voy a hacer. Ya no voy a permitir que la descendencia de Elí siga ministrando en este lugar. Y entonces, así como Adán perdió el propósito de Dios en su vida y trajo consecuencias, porque dice que Adán pecó y la muerte pasó a toda la raza humana. Y la consecuencia de Elí, murió Elí y murieron sus hijos. Y se acabó el sacerdocio de Elí y de su generación. Se perdió el propósito. Y no es que Dios lo haya cortado, simplemente que uno o persevera en el propósito de Dios o se aparta del propósito de Dios, haciendo la propia voluntad. Y hay muchas cosas que podemos ir analizando a través de la Biblia, donde podemos entender el objetivo y el propósito de Dios para con nosotros. Dios no quiere que estemos enfermos. No quiere. A veces permite, pero también es con un propósito. Pero no toda la vida va a estar uno enfermo. Él permite. Yo recuerdo la ocasión que le dijo a Satanás, no toque su corazón de Job. No toque su corazón. Le permitió. ¿Y sabes qué pasó? Salió victorioso Job, porque Dios sabía lo que había en su corazón de Job. Hombre perfecto, hombre íntegro, y no solamente por lo que tenía, sino porque él era temeroso de Dios. Era temeroso de Dios. Y comprendamos todas las circunstancias. Hay un hombre que se dice ahí en el libro de Jueces 13, dice, hablando de la mamá de Sansón, a esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y dice que él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Este hombre iba a nacer con un propósito de darle descanso a Israel, porque dice que ya estaba oprimido desde hace 40 años de los filisteos, y todo por hacer lo malo. Dios permitía que otra nación, otro pueblo los gobernara, los oprimiera. Y entonces le dijo el Señor a esta mujer, tú vas a tener un hijo. Y no va a tomar vino, ni sidra, ni se va a rapar la cabeza, porque va a ser apartado. Y este hombre iba a ser un líder, un libertador, para quitar el yugo de Israel, de los filisteos. Y ese es el propósito de Dios para cada persona, para cada ser humano. Todo tiene un propósito. Dios ya le había explicado a esta mujer y a su esposo que iba a ser un libertador de Israel. Pero no fue así. La causa de lo que pasó con este hombre fue que puso los ojos
en otro tipo de cosas que no era Dios. Empezó a mezclarse con gente que no era de Israel. Una mujer, otra mujer, y entonces fue perdiendo la visión. Ya no fue para lo que fue preparado, ahora era para lo que él quería hacer. Y se pierden los propósitos de Dios. Se pierden los propósitos y hay grandes calamidades cuando se pierde el propósito de Dios. Este hombre también murió. También murió porque no fue el libertador como Dios pensaba libertar a Israel. Y hay cosas que a veces lo vemos normales y creemos que estamos agradando a Dios con la vida que llevamos. Y la vida que llevamos a veces no es grata. Antes que pasara esto de la pandemia hace 2 años atrás, todo era bueno, o toda la rutina. Ya sabíamos que teníamos que venir a la iglesia, martes, viernes, sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos que salir a comer los que trabajan. Todo se hacía en rutina, ya era una costumbre, los hijos a la escuela, las vacaciones de tal lado, y vino un encierro. Y ese encierro, mucha gente no está acostumbrada a un encierro. Vino la depresión, la tristeza, el llanto, problemas en el hogar, porque pues todos estaban encerrados, no había armonía. Y este era un buen momento para reflexionar en nuestra vida y decir, ¿sí estamos haciendo realmente lo que Dios quiere? Porque dice la palabra ahí en las cartas del apóstol Pedro, no te sorprendas de la prueba de fuego que te viene, porque es momentánea. Esto iba a pasar. Hubo mucha gente que se divorció porque el esposo metido en el hogar y la esposa no estaba acostumbrada de que el esposo estuviera ahí en el hogar todos los días, desde la mañana hasta la noche, de lunes a domingo. Y fue una cosa que se perdió la brújula. Otros perdieron seres queridos y en lugar de tomarse la mano del Señor, muchos retrocedieron, muchos ya no se acuerdan si hay un lugar de donde se congregaban, muchos ya dejaron el camino, el esforzarse. La Escritura dice ahí, la palabra de Dios, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo sé que hay medidas, aquí tenemos todas las medidas. Traemos nuestro cubrebocas, sanitizamos, pero aún así dice, no, yo no voy, ¿para qué me arriesgo? Y entonces eso es falta de fe. Dios guarda a su pueblo, pero entonces cuando no estamos bien cimentados, no vemos el objetivo, no vemos el propósito de Dios, entonces como que nos queremos encerrar, como que queremos pensar solamente la lógica, y Dios no se mueve por lógica. Nosotros nos tenemos que mover por fe y no por vista. Y mucha gente, desafortunadamente, se ve que la pandemia los tambaleó, los hizo caer, los hizo retroceder. Y hay muchas cosas que pasaron. Se pierde el propósito de Dios en sus vidas. Así como esta gente que hemos estado analizando. Así como este hombre que el Señor se le presentó a la mujer y le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo, has sido estéril toda tu vida, pero vas a tener un hijo y este hijo va a ser así y así y así. Y le dio todas las instrucciones Dios, porque dice, Él va a ser el libertador, el que le va a dar alivio al pueblo de Israel. Mas este hombre hizo otra cosa. Espero que tú y yo no estemos haciendo cosas contrarias a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que no perdamos la visión y que no perdamos el propósito de Dios que Él tiene para tu vida y para mi vida. En Juan, yo quiero recalcar mucho esto del Señor Jesús. En Juan 6, vamos a ver el 38. Y esas palabras las tenemos que tomar nosotros. Juan 6, 38. Dice, porque
he descendido del cielo. Está hablando el Señor Jesús, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjense cómo el Señor Jesús tenía el objetivo, tenía la firmeza, tenía la convicción de que Él había descendido de arriba, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió, para hacer la voluntad de mi Dios, para hacer la voluntad de mi Padre. Y todas estas cosas nosotros debemos de analizarlas. El Señor Jesús no perdió el propósito para lo que vino a esta tierra. No lo perdió. Él decía, yo no vengo a hacer mi voluntad. Si Sansón hubiera dicho, yo no vengo a conquistar mujeres, yo no vengo a conquistar esto, yo vengo a ser libertador, así como Dios me lo dijo desde antes que yo naciera, y ese es mi propósito. Pero no fue así. No fue así. Y tuvo consecuencias porque murió. Y el Señor Jesús dice, yo no vengo a hacer mi voluntad. Yo hago la voluntad de aquel que me envió. Y esas deben de ser nuestras palabras, mis hermanos. Hacer la voluntad de aquel que nos puso en este lugar. Al inicio vimos Romanos 12, yo quiero que vayamos a Corintios 12. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por qué eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha puesto a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, y nos empieza a dar una lista de lo que pone Dios en la iglesia. A unos miembros los puso como apóstoles, a otros como profetas, otros el hacer milagros, otros sanidades, y otros los que administran, otros el don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿En hablar en lenguas? ¿Interpretan todos? Y empieza a dar una lista de todas las cosas y preguntas. Y dice el 31, procuren pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Seguir el propósito de Dios en la vida del creyente, en la vida del que le sigue al Señor Jesús. Como Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad. Yo hago la voluntad de aquel que me envió, y se refería al Padre. Y así como vimos que el cuerpo es uno, pero se constituye de muchos miembros, y entonces los miembros se cuidan, los miembros están unidos. Todo tiene una función. Hay gente que se siente que no puede servir en un área porque
Esa no es, yo me siento que yo no sé hacer nada. No, dice que aún los más débiles son necesarios. A veces no le hacemos caso a una uña, pero si se te cae la uña y quieres agarrar algo, se siente que no aprietas con toda la mano como debe de ser, porque te falta algo. Y así es entre la iglesia. Todos los miembros deben de estar unidos, fuertes, bien concertados, para cumplir un propósito, para cuando llegue el Señor y se levante a su iglesia con Él. Un propósito tremendo que se tiene que cumplir. Esa es la esperanza. Yo me acuerdo de Pablo cuando perseguía a la iglesia. Dice que consintió la muerte de Esteban. Y después él iba y casa por casa, dice que él iba sacando a la gente del camino o de ese camino que predicaba la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y él creía que andaba bien porque dice que iba aún con los sacerdotes y les pedía cartas para que donde quiera que encontrara a esa gente, la llevara presa, la azotara. Todo esto hizo este hombre. Y este hombre decía que estaba estudiado a los pies de Gamaliel, a un maestro de la ley. Pero ¿sabes qué? No tenía ese propósito que Dios quería para su vida, hasta que tuvo un encuentro con Él. Y entonces todo fue distinto. Todo fue distinto. Ahí por favor en Hechos 8. Hechos 8 del 1 al 3. Era Saulo de Tarso. Persigue a la iglesia. Dice, Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ahorita todavía no era Pablo, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Este hombre tenía un propósito y creía que servía a Dios porque creía que estaba haciendo lo bueno y lo recto. Porque él estaba instruido en la ley. Y como tal, creía que los que predicaban de Cristo estaban mal. Dice que los arrastraba, fuera hombre o fuera mujer, y los echaba a la cárcel. Órale. Ese no era el propósito que quería Dios para su vida. No era el propósito. El Señor, hasta que le dio una visitadita a Pablo, le enseñó cuál era el camino, y no era el camino que él estaba llevando, que creía que era el bueno. Hasta que tuvo una cercanía con el Señor Jesús, que iba camino a Damasco Pablo, y se le apareció el Señor Jesús, y entonces le dijo el Señor Jesús: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí fue donde dice que el Señor se le manifiesta, y entonces ya es otra persona. Pablo estuvo 3 días sin ver, sin comer, pero después de eso oraron por él y empezó a predicar el evangelio verdadero, con fuerzas, con ánimo, y nada lo apartaba del camino. Y entonces empezó a cumplir su propósito para lo que el Señor lo había preparado. Y eso es bello, eso es bello. Yo quisiera que meditáramos en la palabra, y quisiera que leyéramos un último texto en 2 de Timoteo 4:7. Ya son palabras de aquel que cumple el propósito de Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y lo que me gusta de esto es lo último que dice.
Y no solo a mí, sino también a todos los que guardan el propósito de Dios y aman su venida. Eso es lo que me gusta de la palabra que estamos leyendo. Pablo decía que ya había cumplido el propósito de Dios en su vida, que le guardaba el Señor su corona. Y dice también a todos los que aman su venida, o a todos los que cumplen su propósito. Así que hermano, hermana, si me estás todavía viendo por ahí, acuérdate que tenemos un propósito. Tenemos un propósito. Pablo lo cumplió. Porque Pablo decía por ahí, ay de mí si no predicar el evangelio, y lo está diciendo con A y Y, no lo está diciendo con H. A y Y significan palabras de dolor, y por eso le decía, ay de mí si no predicar el evangelio. Y en este texto que estamos leyendo al último, dice que él ha peleado la buena batalla y ha guardado la fe, y el Señor le tiene un premio, esa corona. Y no solamente dice a mí, sino a todos aquellos que aman su venida, o a todos que han guardado ese propósito y no han perdido el objetivo de su vida. Yo te invito, hermano, a que si no hemos tenido nosotros esa plena convicción de lo que somos y a dónde vamos, entonces es bueno de que meditemos en esta palabra para que Dios nos revele, nos ponga en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo lo que le puso a Pablo. Pablo iba caminando por un camino que él creía que era el bueno. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro realmente con el Señor, entonces cambió toda su actitud, todo su objetivo, y se fijó en ese propósito para lo que Dios quería usarlo. Y así a cada uno de nosotros, Dios quiere usarnos, pero también tenemos que tener bien convicente que si Dios nos está usando o no nos ha usado, es porque hay algo en nosotros. Es porque a veces no quitamos la ira, el enojo, el chisme, la gritería, y tenemos que alinearnos, así como Pablo se alineó y peleó la batalla y guardó la fe. Yo quisiera que meditamos la palabra y oráramos para despedirnos, dándole gracias a Dios. Bendito y Dios Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, mi Dios, por la palabra, por la enseñanza. Tú siempre tienes ese aceite fresco de la unción a nuestra vida. Ese alimento espiritual, Señor, del cual nuestro espíritu se alimenta y queremos atesorarlo, mi Dios, más que esas piedras preciosas, Señor, atesorar tu palabra, porque esas son las que llevan a vida eterna. A cumplir el propósito, Señor, para el cual tú nos has fijado en esta tierra, mi Dios, y a veces no lo hemos hecho, Padre, porque tenemos otras ideas, otras convicciones del cuerpo, de la carne, pero queremos que tu espíritu sobresalga, mi Dios, en todas estas cosas, y tú nos animes a seguir adelante y nos des esa revelación como a Pablo, mi Dios, del objetivo y el propósito de lo que estamos en esta tierra. Y caminar, Señor, con ese cuerpo unido y bien concertado, Padre, unidos en ayuda, Señor, de todo el cuerpo y la cabeza de Jesucristo, guiándonos a una eternidad, Señor, contigo, mi Dios. Gracias en esta hora. Te damos, Señor, gracias por la vida de mis hermanos y del oyente que escucha esta prédica, mi Dios, que tú le bendigas y le guardes en Cristo Jesús. Amén.